Hemos leído Mateo 2. Mateo 2, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y es un pasaje extraño, importante. Y es en realidad la continuación de la historia de la Navidad, el final, mejor dicho, la conclusión de la historia de la Navidad. Precisamente, y no era mi intención hacerlo precisamente en estas fechas, pero cayó en estas fechas. Recuerdan que la Iglesia Católica esta semana precisamente festejó el Día de los Reyes Magos, ¿no? Pues es precisamente de este pasaje de lo cual está hablando. Pues obviamente en toda la historia que se da a causa de esa iglesia, pues hay demasiado paganismo, hay demasiadas cosas incorrectas, empezando porque no eran reyes, eran simplemente magos. ¿Quién les metió que eran reyes? No sé, no tengo la menor idea. ¿Será que porque le dieron oro al Señor? No, pero un rey no es el único que puede dar oro, ¿no? No tiene sentido. No sé por qué les llamaron reyes, pero sí eran magos, sí eran magos. Y específicamente eran astrólogos. La palabra que utiliza el apóstol precisamente es magos, ¿no? Esa es la palabra, es una palabra de origen persa. Básicamente, es de ahí de donde viene esta palabra y de donde vienen estas personas, estos astrólogos. Heródoto, un historiador de la antigüedad, precisamente los ubica en Persia. De ahí surgieron todos estos hombres a los cuales se les llamó magos. Y esa es la palabra que utiliza el apóstol Mateo. Eso es una situación un poco extraña porque Mateo es el que menciona acerca de los magos, pero Lucas no menciona absolutamente nada. Lo que menciona Lucas, después de lo que vimos hace 2 semanas, lo que menciona es que regresaron a Galilea y ya estuvo, y ahí creció el Señor. Obviamente concluyó muy rápido, pero este evento solamente lo menciona Mateo. Si alguien está preguntándose, bueno, ¿por qué no se menciona el libro de Marcos? Porque Marcos no menciona absolutamente nada del tiempo de Navidad o del crecimiento, digamos, de lo que sucedió con el Señor Jesús, ni siquiera a los 12 años. Es solamente Lucas y Mateo. Y ahora nos centramos en Mateo, que fue lo que habló acerca de estos magos, de estos astrólogos. Hay algunas traducciones, algunos diccionarios mencionan que estos magos pues eran hechiceros, practicaban el sortilegio o alguna cosa así. No creo que sea eso. Yo no creo que esas sean las características de estos magos, precisamente porque no creo que el Señor les haya hablado a unas personas hechiceras para que fueran a darle la bienvenida a su hijo. No me parece lógico. Así que lo que más me parece lógico es que estos hombres eran astrólogos, que en aquel momento era lo mismo astrólogo y astrónomo. Recordemos que los astrólogos son aquellos que ven la organización de las estrellas, la organización de los planetas, ¿no? Y los ciclos, etcétera, etcétera, todo eso es lo que van viendo. Solo que la astrología, especialmente como la conocemos ahora, pues ya se habla sobre el zodiaco, los signos del zodiaco y cómo se siente uno hoy conforme a su signo y todas esas cosas que son superstición. Y sí son cosas malas. Pero estos hombres, a lo que vemos, en lo que entendemos es que estos hombres se centraron en la estrella y por ende se centraban en la organización de los astros, ¿no? Ahora, ¿por qué me llamó la atención lo que menciona Heródoto acerca de que estos hombres, este nombre de magos viene específicamente se dio en el tiempo de Media y de Persia, porque el tiempo de Media y de Persia es el tiempo del profeta Daniel. Y es que tenemos la duda de dónde o quién les dijo a estos hombres que fueran a encontrarse con el Señor. Y sobre todo, ¿cómo supieron tanto? ¿Cómo supieron tantas cosas y cosas tan excelentes, tan preciosas y tan importantes? Por eso digo, unos hechiceros que dependen de estarse comunicando con los demonios difícilmente iban a estar eh, conocer todas las cosas que ellos mencionan. Se lo mencionan a Herodes y, por supuesto, lo que le llevan al Señor. Vemos en el versículo 2. Si tienen sus Biblias, ustedes pueden remarcarlo y si están anotando también. Dice, lo que pasó con los magos fue que llegaron a Jerusalén
Obviamente iban buscando al rey, a este rey tan importante, este rey maravilloso. Tan importante era este rey que en su nacimiento, brilló una estrella, surgió una estrella, lo cual no se menciona en Lucas, solamente se menciona acá en Mateo. Así que aparte de lo de los ángeles que ya vimos, aparte de todas esas cosas que sucedieron la noche de Navidad y lo que vimos hace 2 semanas, en el templo, en el tiempo de la circuncisión del Señor, tenemos que darnos cuenta que ellos se quedaron en Belén y se quedaron un buen tiempo, probablemente un año, probablemente más, y es entonces cuando reciben la visita de estos hombres. Llama la atención porque José no se fue de Belén, José y María no se fueron de Belén, pero más adelante llegaremos a eso. Pues estos hombres llegan y obviamente están buscando al rey. Bueno, vamos a buscar el palacio, vamos a buscar a los gobernantes, vamos a buscar a la gente importante. Y es entonces donde van a caer, diríamos nosotros, en la boca del lobo. Van con Herodes. Van con Herodes. En el versículo 2 dice, porque su estrella hemos visto, estos son los magos hablando con el pueblo y con el rey. Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, su estrella. Su estrella, vean qué específicos. Cuando son estas cosas tan específicas llama la atención. Una estrella hemos visto, no dijeron. Nos pareció una estrella fabulosa, así que algo grande tendría que haber sucedido. No, ellos van de una forma muy específica, muy centrados. Hemos visto la estrella del rey que ha nacido hoy. Hemos visto la estrella del rey que ha nacido hoy y por eso es que hemos venido. Así que podríamos imaginarnos ese tiempo de Navidad, la noche de Navidad, cuando los pastores vieron a los ángeles, los escucharon cantar, recibieron el mensaje de los ángeles y todas esas cosas, fue ese momento en el cual brilló la estrella de Navidad. Y esa estrella fue la que vieron estos hombres, estos magos, al estar haciendo sus acotaciones y todo, se dieron cuenta por medio de la estrella que había venido este rey tan importante. Fue entonces cuando prepararon sus cosas e hicieron viaje. Algo así. Solamente estoy especulando. Pero me parece algo maravilloso, ¿no? Una estrella fue la señal. Una luz brilló en el cielo. Tal como lo menciona Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando dice, al fin brilló el alba. Al fin brilló entonces una estrella para toda la humanidad y esa estrella anunciaba el nacimiento del gran rey. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces ellos convocaron a los principales sacerdotes y escribas, y es lo que ya leímos. Los principales sacerdotes y escribas le dijeron, esta es la profecía que nosotros tenemos. Es una profecía que nosotros tenemos, predominantemente de Isaías, y no sabemos en qué momento iba a suceder. Lo que llama la atención, sobre todas las cosas, es por qué estos hombres sí sabían cuándo iba a suceder. Lo que llama la atención es que estos hombres, los escribas, sacerdotes, todos eran el pueblo que tenían las profecías de Isaías, tenían las profecías de todos los demás, incluyendo la de Daniel, pero no sabían en qué momento. Pero estos hombres que venían de Oriente, que venían de Persia, muy probablemente, ellos sí conocían el momento exacto, que fue cuando brillaron las estrellas. Brilló esta estrella, perdón. Con esto no quiero decir y no estoy empezando a justificar el hecho de que, bueno, veamos al cielo y empecemos a contar las estrellas y los planetas, porque la verdad no es así. Esto simplemente son señales que pone Dios. Y el Señor puso en los cielos, eso sí es cierto, astros y tiempos y modos y ciclos que cuentan el tiempo. Es cierto, pero el Señor no nos manda a nosotros a ser astrólogos precisamente porque se tiende a desviar. Así que estos hombres, ¿de dónde tuvieron tanto conocimiento? ¿De dónde recibieron estos hombres un conocimiento tan preciso, tan perfecto, tan exacto? Hay diferentes teorías. Mi papá, ustedes recuerdan que hablaba acerca de la reina de Saba y que la reina de Saba recibió muchas cosas de Salomón y entonces ella fue
y fue ella o gracias a ella, por así decirlo, la que quedó encargada de difundir esta profecía. Aún así me parece muy improbable, la reina de Saba no llegó a eso. Me parece un poco más probable Daniel, y aún así hay razones a favor y hay razones en contra. Daniel, el profeta, recordamos la historia de Daniel, siendo joven, él fue al cautiverio, siendo uno de los príncipes de Israel, del pueblo de Judá, descendiente de la familia real, fue prisionero y fue esclavo a Babilonia. Allá pasó el tiempo del cautiverio de los israelitas regresaron, por cierto, y por cierto, Daniel todavía se quedó allá. Daniel terminó sus días allá. Daniel llegó a ser muy grande, todos conocemos la historia de él. O quien no lo conozca, pues puede leer el libro del profeta Daniel, es muy importante, es muy hermoso, es muy bello. Y tuvo profecías espectaculares. Entre todas sus profecías está la profecía de las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas de Daniel detalla numéricamente el momento exacto en que el Señor Jesucristo entraría a Jerusalén, que sería la última semana de él, la última semana de su vida y obviamente la de su muerte. ¿Quién hizo eso? ¿Quién fue el profeta que dio eso? Daniel. Daniel, en la cautividad, siendo un hombre muy sabio, más sabio que cualquier otro hombre de aquel entonces, precisamente que murió en Persia. No tenemos registros, no se sabe absolutamente nada de que a Daniel lo hayan repatriado, ni siquiera de muerto, así que lo más seguro es que él murió allá, y precisamente él murió en Persia. ¿No? Recuérdense que él estuvo en el tiempo del Imperio Babilónico, pero después el Imperio Babilónico, quien dio la profecía también fue Daniel, el Imperio Babilónico fue tomado y destruido por pues empezando por Alejandro Magno, pero después se convirtió en el Imperio Medo-Persa, perdón, al revés. El Imperio Medo-Persa se convirtió, el cual fue tomado por Alejandro Magno. Y todo esto fue profetizado, por cierto, por Daniel. Y es precisamente la profecía de las 70 semanas la que marca la edad, el tiempo, el número en años cuando el Señor Jesucristo sería sacrificado en Jerusalén. Eso sí lo tenemos registrado en la Biblia. Ahora, de este hombre tan sabio, tan importante, que dedicó su vida a Dios y dedicó su vida al pueblo de Dios, lo único que tenemos son apenas estos capítulos de su libro, el libro de Daniel. Así que yo pienso, es muy probable que haya tenido más. Es muy probable que haya tenido más visiones. Es muy probable que haya tenido más profecía. Y todo esto lo haya registrado, haya quedado allá en los registros de Persia. Y entonces estos hombres, que eran muy estudiosos y muy inteligentes tomaron esto. Aún así, existe evidencia de algo más. Muy probablemente Daniel fue el precursor, muy probablemente Daniel fue el que inició todo en el corazón de estos hombres, pero hubo algo más y lo vamos a ver. Yo les pregunto, por ver a una estrella, ¿ustedes están dispuestos a viajar kilómetros y kilómetros, cientos de kilómetros, con tal de ir a ver a alguien? Vean el inicio de la fe. Nuevamente vemos el mensaje de fe una y otra vez, constantemente, una y otra vez. ¿Quién en su sano juicio, porque simplemente apareció una estrella en el cielo, entonces va a hacer un viaje de cientos de kilómetros? ¿Quién lo hace? ¿Quién puede confiar en un texto, por así decirlo, en un texto de hace unos cuantos siglos, si hubiera sido Daniel, el cual hubiera profetizado sobre este hombre, sobre este nuevo rey que nació? Pero lo que estaba en el corazón de estos hombres no fue solamente eso. Versículo 7. Vamos a ver más. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ellos sabían exactamente el tiempo de la estrella. Ellos tuvieron el conteo exacto y además sabían que era la estrella del Señor.
Versículo 9, ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella, ellos se regocijaron con muy grande gozo. Imagínense ese viaje, estar siguiendo nada más una estrella y estar pensando que van a encontrarse con un rey. Pero ¿qué sucedió? La estrella empezó a guiarlos. Ya no era simplemente la estrella que estaba allá en el cielo, sino que la estrella empezó a guiarlos. Qué cosa tan fascinante, ¿no? Qué situación tan maravillosa. Pero estos hombres parecía que tenían un lazo, tenían un conocimiento, tenían como un acuerdo entre esa estrella y ellos. La estrella los seguía, la estrella los dirigía, la estrella los estaba guiando y ellos como que la entendieran. Sabían qué es lo que estaba haciendo y sabían a dónde lo estaba llevando. Pero lo que llama la atención son los regalos y tal vez esta es la razón por la cual se pervierte tanto. Se pervierte tanto esta historia. Dice versículo 11, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. Estoy bastante seguro que muchos de nosotros, aunque no hemos celebrado para nada en toda nuestra vida, jamás hemos celebrado el Día de Reyes, ¿no? Como le llaman. Pero sí conocemos bien eso del oro, el incienso y la mirra. Entendemos bien oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. ¿Y qué quiere decir oro, incienso y mirra? ¿De qué se trata el oro, el incienso y la mirra? Pues lo que me llama la atención es que esto se trata precisamente de las misiones mesiánicas, del propósito del Señor Jesucristo y sobre todo más de la naturaleza del Señor Jesucristo. De eso se trata estos tres elementos. El incienso. El incienso nos habla obviamente de Dios, no nos habla de nadie más. El incienso, pues, simboliza, incluso lo pueden ver ustedes en el libro de Apocalipsis, simboliza las oraciones de los santos. Así está escrito en Apocalipsis. Simboliza la oración de los santos. ¿La oración a quién? La oración a Dios. Y el incienso era una fragancia que Dios decía un perfume precioso. Dios le llamaba un olor fragante, algo que a Dios le agradaba. Cuando se hacía mal, a Dios le desagradaba. Es una ofrenda que se da a Dios, así como hacemos nuestras plegarias, si queremos llamarle así, nuestras oraciones, nuestra adoración, nuestra invocación a Dios. Se le entrega incienso a Dios. Y eso es lo que querían decir con respecto a este niño. Este niño, su naturaleza era divina. Este niño, su naturaleza es especial. ¿Qué niño y qué rey ha recibido una estrella? Ha surgido una estrella anunciando lo que él es. ¿Quién es? Este no solamente era un niño esperado y un rey esperado, profetizado, anunciado desde el principio de la humanidad, sino que tenía señales especiales, singulares, importantísimas. No van a encontrar en toda la historia de la humanidad un niño como este. Es cierto que fue humilde, es cierto que su vida más adelante como carpintero y como aprendiz de carpintero de su padre, decir, no, José, pues fue humilde, fue sencillo, pero este era un hombre especial, el hombre más especial, el ser humano más especial que jamás ha nacido. Una estrella los estaba guiando, a estos hombres los estaba guiando hasta encontrarse con este niño. Pues obviamente le ofrecieron incienso porque significa que él era Dios. Significa que su naturaleza era divina. Estaba conectado con el Dios, con lo eterno, ¿no? Con el ámbito divino, con la dimensión divina, si queremos verlo así. De tal manera que una estrella incluso brilló para él y dirigió a estos hombres hacia donde estaba el niño con sus padres. ¿Pero qué significa el oro?
El oro significa que es rey. ¿Recuerdan las misiones? Lo que estuvimos viendo hace algunas semanas. El Señor vino a ser rey. Él es Señor. La palabra es Kyrios. Esa palabra significa Él es Señor, tiene la máxima autoridad, Él es dueño de todo, Él es soberano sobre todas las cosas. Él vino a reinar sobre la tierra, Él vino a reinar sobre todas las cosas y no solamente sobre todos nosotros. De nosotros lo único que está esperando es fidelidad y amor. Eso no se hace a la fuerza, Él simplemente está dando las señales. Este es quien yo soy. Ustedes deciden si seguirme o no. Ustedes deciden si obedecerme o no. Su propósito es dominar sobre todas las cosas, establecer su reino, destruir todo lo malo, deshacerse de toda rebelión, toda rebeldía y de todo lo que se oponga a Dios. Ese es su propósito. Y por supuesto, el último de los regalos, la mirra. ¿Qué es la mirra? La mirra es una especie de perfume. Es como un polvo que es perfumoso, es aromático. Y que por supuesto se utilizaba como medicina. Si no estoy mal, todavía lo utilizan. Pero en aquel entonces también lo utilizaban para embalsamar. Ya saben qué significa embalsamar, qué es eso de embalsamar, es preparar a los muertos, preparar el cuerpo de los muertos, y para eso significa la mirra. ¿De qué están hablando estos hombres? Están hablando de su muerte. Sabemos que a través de la muerte del Señor Jesucristo viene la salvación a todo ser humano que así se lo pida. Y solamente en su muerte nosotros tenemos oportunidad de justificación, de salvación, de redención, de glorificación. Es la única forma, a través de su muerte. Y esas son las dos misiones mesiánicas. Dios, incienso. Dios vino a esta tierra para morir, mirra. Y a través de su muerte va a reinar sobre todas las cosas. Es el símbolo del oro. ¿Cómo sabían estos hombres todo eso? Alguien podría decir, bueno, si hubiera sido una profecía de Daniel, bueno, tal vez Daniel, aparte de la estrella, puso en su profecía, deben llevarle estos presentes. Puede ser, aunque me inclino más por lo otro, que es lo que vemos en el versículo 12. Puede ser que estos hombres sí hayan visto una profecía de Daniel. Puede ser que estos hombres sí hayan tenido alguna revelación, o incluso puede haber sido Daniel o de algún otro profeta. Puede ser. Pero algo más pasaba, versículo 12, pero siendo avisados por revelación, esto es, a los magos, siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Llamo la atención que aquí no menciona ángel, como se menciona varias veces con respecto a José. No menciona, se les dio un mensaje divino. Solamente dice, fueron avisados por revelación en sueños. En sueños, la palabra sueño o sueños es onar. En el griego, onar, esa es la palabra que se usa. Y en este pasaje, en todo este pasaje se usa varias veces. Siempre que vean sueños o fueron avisados por sueños o se le dio una revelación por sueños, se usa la palabra onar. Así que, según este versículo, estos hombres recibieron en ese momento una revelación. ¿Y quién puede detener las revelaciones de Dios o el cuidado de Dios o el llamado de Dios? Es muy probable que Dios les haya dicho, les haya revelado allá en su tierra, si pensamos en Persia o en cualquier otro lado, porque simplemente dicen de Oriente, Dios se los reveló a ellos, que tenían que seguir la estrella porque el rey había nacido ya. Y tenían que entregarle estos regalos, porque estos regalos identificaban quién era este niño, qué era lo que venía a hacer, cuál era su propósito, tal como los ángeles mismos le anunciaron a los pastores, tal como Gabriel mismo le anunció a sus propios padres.
El mensaje siempre fue el mismo. Y por ende, el mensaje siempre es el mismo. Nuestro Señor se humilló. Se humilló hasta lo sumo, hasta hacerse hombre, tomar forma de siervo, menciona el apóstol Pablo. Filipenses 2. El himno cristológico. Se humilló para morir, pero murió para reinar. Ese es su propósito. Ese es su propósito y es la intención que está tratando de darles Mateo a los judíos. Recuerden que este libro, este evangelio está dado para los judíos, pero en realidad tiene muchas cosas acerca de los gentiles. Es él el que menciona este pasaje, lo cual menciona solamente gentiles. No narra a nadie más, básicamente, aparte de los padres del Señor. Pero básicamente solo gentiles. Pues es algo maravilloso. La gente se queda ahí. A la gente le gusta la historia. Es una preciosa historia. El problema es que no termina ahí. No termina ahí. Qué bueno fuera que en la noche de Reyes pues se acordaran de la matanza de los niños. Que en el tiempo de Reyes, el que acabamos de vivir, se recordaran, los niños que se murieron, que fueron asesinados en Belén. ¿Cuántos niños habrán sido? Versículo 13. Después que partieron ellos, esto es los magos, de estar con los papás y el Señor, y los papás del Señor, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Sueños, recuérdense la palabra unar. Y la palabra que utiliza en cuanto a advertencia es crematizo. Es una palabra griega que se utiliza, o es decir, se utilizaba en aquel entonces para hablar de algo legal, una advertencia legal. Usted si no hace esto, entonces la autoridad le va a pasar esto, le va a pasar haciendo esto, le va a quitar algo de su hacienda. Esa es la palabra y es la palabra que utiliza aquí Mateo, precisamente para denotar una mayor autoridad. Y entonces la advertencia se le dio a José en sueños y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Un sueño vino a José, el padre del Señor, padre adoptivo, es decir, del Señor Jesús, que se fuera a Egipto inmediatamente. Ahora tenían oro, para eso sirvió el oro, precisamente para que se fueran a Egipto y pudieran estar allá en aquel tiempo. ¿Y qué sucedió? Vamos a leerlo. El ángel le dice que Herodes lo buscará para matarlo. Él despertando, es decir, José, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Niños de 2 años. Imagínense esa escena. Soldados de la guardia de Herodes llegando de noche, porque siempre lo hacen de noche, ¿no? Aún hasta en nuestros tiempos, cuando van a hacer todos estos asesinatos espantosos, tomando a los niños de 2 años. Piensen en sus hijos cuando tenían 2 años, que alguien los tome y les meta una espada, los degüelle, los lance. Es una escena espantosa, ¿no? Pero de hecho esto es lo importante. Es lo importante porque dice versículo 17, entonces se cumplió lo que había sido dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Era una profecía. Era una profecía. Dios había puesto una profecía en su palabra de que iban a matar niños. Ya estaba escrito, ya estaba determinado. Llama la atención.
Era una profecía que tenía que cumplirse precisamente para que se cumpliera quién es, o que señalara quién es el Señor Jesús. Era una de las señales. En todo este tiempo hemos hablado de señales. En todo este tiempo hemos hablado de figuras, si quieren verlo así. Hemos hablado de imágenes o símbolos. Y a mí no me gusta la palabra símbolo. No me gusta la palabra símbolo porque casi siempre pensamos en símbolos. Bueno, pensamos en círculos, pensamos en triángulos, pensamos en cosas así. Hay mucha desfiguración sobre la palabra símbolo o la simbología de las cosas. Precisamente porque el diablo la ha utilizado mucho. Pero aquí lo que estamos viendo son símbolos del Señor Jesús reflejándose en el Antiguo Testamento, así como el Antiguo Testamento reflejándose en el Señor Jesús. ¿Por qué era necesario, bueno, tal vez no decir así, por qué el Señor había puesto en su palabra que tenía que existir esta muerte, esta matanza de niños? ¿Por qué debía suceder en el nacimiento del Señor Jesús una matanza de niños? O simplemente está señalando un hecho. Herodes era un sanguinario, era un espantoso déspota, una persona malsana, malvada. Al menos se sabe que mínimo mató a uno de sus hijos, mínimo, pero muy probablemente mató a más. Y mató a varios de su familia. Y mataba a cuantos él viera que mm, que podían quitarle el trono, que podían quitarle su autoridad. Eso es lo importante cuando vemos la historia de los magos, que los magos van con Herodes y dicen, el rey ha nacido y una estrella, su estrella, hemos visto. Es decir, este rey que ha nacido es más importante que tú. Este rey que ha nacido te va a quitar tu trono, te va a quitar todo lo que tú tienes, todo lo que tú estás haciendo. Era un gran constructor Herodes, por cierto. Él terminó el templo, por eso se llama el templo de Herodes, el cual estaba en el tiempo del Señor Jesús. Pero era una persona malsana y enferma, y por supuesto su descendencia, por eso también fue malvada. Este hombre que no se tocó el corazón para matar a uno de sus hijos, mínimo, se iba a tocar el corazón para matar a estos pobres de Belén. Obviamente no. Y el Señor simplemente está señalando eso en el Antiguo Testamento. El Señor simplemente está dejando esas cosas ahí claras, escritas en el Antiguo Testamento. Yo pienso que no. Versículo 13 vimos el sueño de José. Vimos a los magos tener un sueño, que por cierto, versículo 19, nuevamente vemos a José tener un sueño. Y por supuesto, el versículo 22, vemos a José tener otro sueño. ¿A quién le recuerda José? ¿Se recuerdan Elizabeth? ¿Se recuerdan Zacarías? ¿Qué pasaba con ellos? No podían tener hijos. Los papás de Juan el Bautista. ¿De qué historia nos recuerdan ellos? ¿A qué historia se parecen? Y por supuesto esta, la de la matanza de los niños. ¿A quién nos recuerda? Es muy famosa la historia de José el Soñador. Y así le ponen como título, ¿no? José el Soñador. ¿Se recuerdan? Aquel que fue vendido por sus hermanos precisamente por sus sueños, por culpa de sus sueños, por así decirlo. Él contaba sus sueños y en sus sueños, pues él veía que todos sus hermanos y hasta sus padres le servirían a él. Él sería el superior. Esto provocó demasiados celos en sus hermanos y precisamente la autoridad que él tenía sobre todos, pues era muy inteligente, muy diestro, muy capaz, un excelente administrador y precisamente por eso lo vendieron y ya conocemos la historia. Recibía sueños. Pero hay otro José y hay otro José, el soñador. Y ese es el padrastro, por así decirlo, del Señor Jesús.
es otro soñador. Recibió el sueño, esto lo vemos en el primer capítulo de Mateo, recibió el sueño del Señor. Por eso fue que recibió a María, eso lo vimos hace varias semanas. Por eso fue que recibió a María. Ahora lo vemos teniendo otro sueño y lo vemos teniendo, por cierto, 3 sueños, en donde el Señor le habló a través de sus sueños qué era lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Nos está recordando de aquel José el soñador. ¿Y qué es lo que pasa con esta matanza de los niños en Belén? Nos está recordando de otro. ¿De quién nos está recordando? Nos está recordando de Moisés. ¿Se recuerdan la historia de Moisés? Moisés, ¿qué significa? Sacado de las aguas. Ese era su nombre. ¿Por qué? Porque su madre y su hermana lo habían dejado en una canasta para poder librarlo precisamente de la matanza que en aquel entonces estaba sucediendo por parte de los egipcios. Cuando les hablé sobre la esterilidad de Elizabeth y de Zacarías, ¿de quién? ¿De quién nos recuerda? Nos recuerda de Abraham. Abraham y Sara. Y también nos recuerda la historia de Samuel. Hay una y otra simbología acá, incluso hasta los mismos pastores que guardaban las vigilias de la noche nos recuerdan de aquel gran pastor, ¿no? El pastor que fue elevado, lo acabamos de ver hace varios meses, el pastor que fue elevado hasta lo más alto, el gran rey David. Todos son símbolos. ¿Ellos son símbolos del Señor Jesús o el Señor Jesús se simboliza en ellos? El fin de la historia, bueno, no sabemos cuántos niños murieron. No tenemos ni la menor idea cuántos niños murieron, de seguro fue algo espantoso, fue una ruina para tantas familias. Solo Dios sabe cómo pudieron superar todo eso. Pero obviamente José, debido a que fue advertido por el Señor, ellos permanecieron en Egipto de seguro varios años y ahí se quedaron esperando hasta que por medio de sueños, nuevamente José fue avisado de que fuera, de que regresara. Es decir, para, porque ya quienes buscaban matar al niño ya habían muerto. Dice. José no quiso regresar a Jerusalén y no quiso permanecer en Jerusalén. Muy probablemente esa era la razón por la cual ellos se quedaron. Recuerdan al principio por qué se quedaron. Al menos se quedaron un año en Belén. Muy probablemente José estaba pensando, siendo este el Mesías, siendo este el que iba a reinar sobre todas las cosas, pues tenía que estar cerca de Jerusalén. Y sucedieron todas estas cosas precisamente para sacarlo y para que llevara al niño a Galilea, más específicamente a que vivieran en Nazaret, porque había una profecía también en la cual se menciona que él iba a ser llamado Nazareno. La única simbología que encontramos sobre esto, sobre el hecho de ser nazareno, es el voto del nazareato que menciona Moisés. El voto del nazareato donde no podían hacer ciertas cosas. El Señor Jesús no tenía el voto del nazareato, pero sí tenía el llamado de ser el nazareno. Y de hecho fue tan importante ese nombre que a los mismos cristianos, a los mismos creyentes, los primeros, se les llamó los nazarenos. Ese fue uno de los primeros nombres. Y ese fue el fin de la historia. De Egipto, el Señor llama nuevamente por sueños a través de José al Señor Jesús. No quiere quedarse en Jerusalén, sino que va a Galilea. Y es ahí donde empieza la crianza del Señor Jesús. Pero regresemos para terminar. La simbología. ¿Por qué están estas situaciones tan drásticas, tan dramáticas, tan terribles? ¿Por qué el Señor está evocando, la vida del Señor está evocando lo que pasó en el Antiguo Testamento? ¿O será al contrario? Esa es una de las grandes preguntas. ¿Será que los grandes hombres del Antiguo Testamento están evocando la vida del Señor Jesús? ¿Son los símbolos de la vida del Señor Jesús
Y de hecho son símbolos de los sufrimientos del Señor Jesús. Yo pienso que los autores del Nuevo Testamento, perdón, sí lo veían de esa manera. Sí lo veían de esa manera porque precisamente en el capítulo 11 de Hebreos vemos cuando se menciona que prefirió más el vituperio del Señor. Hablando de Moisés. Hablando de Moisés, el escritor dice, no quiso vivir en el palacio con la hija de Faraón, sino que prefirió el vituperio de Cristo. Y yo nunca he entendido eso. Y jamás he visto ninguna explicación y jamás he visto ningún mensaje al respecto de eso. ¿A qué se refiere? El vituperio de Cristo. Y ahí hay mayor ganancia. ¿A qué se refiere? Y está hablando de Moisés. Moisés eligió el vituperio de Cristo. ¿Y cómo lo sabía? Si es que lo sabía. Obviamente no lo sabía. Entonces, ¿a qué se refiere? Y ahora cuando vemos estas imágenes que nos recuerdan al Antiguo Testamento una y otra vez, que marcaban, obviamente, ese era un propósito principal, marcaban que el Señor Jesús sí era el Cristo. Esta situación donde el Señor tuvo que salir huyendo para que no lo mataran, eso se ejemplifica o tiene toda la sintonía con lo sucedido en Moisés y su muerte, la muerte, perdón, de aquel tiempo con los niños. Y cómo milagrosamente Moisés, de hecho, llegó a ser el segundo en el reino de Faraón. Tiene mucho que ver. Pero ¿qué quiere decirnos? ¿Y de qué se trata? Todo aquel que quiere seguir al Señor Jesús y quiere seguir la vida del Señor Jesús. Todo aquel que quiere seguir las señales y tiene confianza en Él. De una o de otra manera. Por señal misma. Tiene que vivir la vida del Señor. Y tiene que sufrir los sufrimientos del Señor. Hay una sintonía entre todo creyente, si es verdadero creyente, con el Señor Jesús. Y hermanos, esa es la razón también por la cual nosotros padecemos. Esa es la razón por la cual nosotros muchas veces tenemos que sufrir porque tenemos que completar los padecimientos de Cristo Jesús. Eso es lo que menciona el apóstol Pablo. Y parece una forma gallarda, parece una forma hasta soberbia. ¿Cómo así el apóstol Pablo está hablando y pensando de completar los padecimientos de Cristo? Pero es que todo aquel que cree en el Señor Jesús, tiene que vivir la vida del Señor Jesús. Eso es lo importante. Pues lo que nos define como creyentes en Cristo Jesús no es que estamos en una iglesia o pertenecemos a tal denominación o simplemente no usamos un rosario o algún símbolo o alguna cosa. Lo que nos define como verdaderos creyentes es que la vida del Señor Jesucristo empiece a manifestarse en nuestras vidas. O no le estamos siguiendo, o no le estamos obedeciendo, o muy probablemente ni siquiera tenemos fe. José empezó a recibir todas estas señales, empezó a recibir todos sus sueños y él los creyó con todo su corazón y simplemente lo vemos actuando. Se quedó en Jerusalén, no sabemos exactamente por qué, es decir, en Belén mejor. No sabemos exactamente por qué. Tal vez estaba pensando que el Mesías ahí tenía que estar, puede ser. O tal vez simplemente él estaba diciendo, voy a dejarme guiar por el Señor. Hasta que el Señor me dé un sueño, hasta que el Señor me diga algo, hasta que el Señor me muestre, bueno, en dónde tengo que estar, yo aquí me voy a quedar. Vean qué fe. No me voy a mover hasta que el Señor me muestre. El Señor decide. Y cuando el Señor le da esas manifestaciones, Él fue, Él actuó, Él siguió, Él obedeció. ¿Somos así? ¿O somos como los magos? No sabemos de dónde sacaron todas estas profecías y toda esta información. Pero definitivamente el Señor les revelaba cosas. Y les reveló para esto.
Y ellos estuvieron dispuestos a viajar cientos de kilómetros buscando a este nuevo rey que había nacido, porque una estrella, su estrella, habían visto en el cielo. Que nuestra fe tenga esa forma de ser. Que nuestra fe tenga esa imagen, esa manera. Y hermanos, no se sorprendan si vienen los problemas. No se sorprendan si vienen las dificultades. No se sorprendan si viene el dolor. No se sorprendan si viene incluso la misma muerte. Porque la muerte de Cristo, dice el apóstol Pablo, tiene que operar en nosotros para que la vida de Cristo opere en los demás. El apóstol habla sobre su obra y sobre su obra lo que más menciona es, hay sufrimiento, hay dolor, hay dificultad, tenemos que viajar, nos enfermamos, tenemos pobreza, a veces no tenemos ni qué comer. Pero es que estamos padeciendo los padecimientos de Cristo. Y ese era el sentir del apóstol Pablo y era el sentir de Moisés. Aunque muy probablemente no sabía bien quién era o de qué se trataba todo. Pero el escritor de Hebreos lo señala así. Moisés eligió antes que estar en el palacio de Faraón, eligió el vituperio de Cristo. ¿Estamos listos para llevar el vituperio de Cristo? Señales van a haber, sí, cosas maravillosas van a suceder, pero estamos listos para llevar el vituperio de Cristo. Y esto quiere decir que la vida de nuestro Señor Jesucristo, en su sufrimiento sí, pero también en su exaltación, se manifiesta en nosotros. ¿Es esa la razón por la cual somos creyentes? ¿Es esa la razón por la cual le buscamos? Espero que se definan. Espero que se propongan. Creer en Cristo Jesús no es simplemente levantar la mano, ya creí y terminó. No es eso. Mantener de vez en cuando y de vez en cuando voy a la iglesia, tampoco es eso. Es seguir su vida y que su vida viva en mí. Y esa es la prueba principal de que verdaderamente somos salvos, creyentes y somos genuinamente discípulos de Cristo. Aquellos grandes hombres estaban señalando, estaban manifestando ya las señales de cómo iba a ser el Señor Jesucristo y ellos sin darse cuenta. Ahora nosotros tenemos un poco más de conocimiento, bastante más conocimiento. Tengamos mayor fe y confiemos y obedezcamos en lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.